En 1976 España trataba de dejar atrás la larga noche de la dictadura franquista y en ese contexto de falta de libertades, de secuestros, de denuncias, trataban de hacerse espacio numerosas revistas de pensamiento y publicaciones, muchas de las cuales se fueron quedando por el camino y cerrando con el pasar de los años. Una de ellas persevera y persiste hasta nuestros días y hoy cumple 400 números, El Viejo Topo. Aunque si bien es cierto que en dos etapas diferenciadas, siempre fiel, leal a su espíritu fundacional. Abrir un espacio crítico de debate, de controversia, de conflicto, de contraste de ideas entre las diferentes corrientes de la izquierda española, entre las diferentes izquierdas, pero con un patrón compartido, con un núcleo duro innegociable, irrenunciable, el compromiso con los desposeídos, con los desheredados, con las clases trabajadoras. Una ambición y un anhelo de transformación colectiva integral, un proyecto de izquierdas definido y honrado, profundamente honrado. Cuando en Cataluña se editorializaba al unísono para aplaudir acríticamente y blanquear el procés, El Viejo Topo fue una de las pocas voces en denunciar la impostura reaccionaria del nacionalsecesionismo. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, sin moverse ni un solo ápice de sus orígenes, de su razón de ser, de la izquierda. Hoy hablamos de todo esto y de mucho más con uno de los fundadores, director y editor del Topo, con Miguel Riera. No os lo perdáis. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos de vuelta a la tertulia del Jacobino. Hoy tengo el honor de saludar a Miguel Riera. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal estás? Estupendo, muchas gracias y el honor es mío, claro. Un placer. Miguel es director, editor y uno de los fundadores del Viejo Topo, que hace ni más ni menos que 400 números, ¿no? Si no me equivoco, para los que no la conozcáis, que serán pocos, de los seguidores del Jacobino, seguro que serán pocos. Bueno, El Viejo Topo es una revista que se sigue imprimiendo en papel, es una web también, es una editorial y es yo lo defino como un faro cultural, de pensamiento, de las izquierdas, ¿no? Y así surgió, ¿no? Y 400 números en estos tiempos que corren, seguir editando en papel una revista, además de la editorial y de todo lo que mantenéis, pues yo creo que es meritorio y bien merecía un homenaje y, bueno, humildemente en el Jacobino vamos a intentar hacer eso. Cuando echas la vista atrás, Miguel, ¿qué ves después de 400 números, ni más ni menos? Bueno, son muchos años, ¿no? Con una situación política que ha cambiado muchísimo, claro, a veces no siempre a mejor, pero lo que veo, ¿sabes qué es? La cantidad de personas que hemos ido dejando por el camino, la cantidad de amigos que han colaborado en la revista y que, como se puede ver en las imágenes, yo ya tengo cierta edad, y que hemos ido abandonando y perdiendo, y eso, cuando se hace un alto en el camino, como ahora hemos hecho con el número 400, duele un poquito. Sí. Pues claro, porque echar la vista atrás con tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Porque lo fundáis, El Viejo Topo, en 1976, si no me bailan las fechas, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntanos a la audiencia las dos etapas, ¿no? Porque hay una interrupción, ¿no? Está el primer Viejo Topo y luego, ¿no? El que los que de mi generación hemos conocido, aunque luego obviamente hay un enganche, claro, entre el origen, ¿no? Pero el origen ni más ni menos que la transición. Sí, nosotros empezamos la revista, la preparamos a principios del año 75, pero era una época en que había que pasar censura previa y obtener un permiso del ministerio, en fin, y nos estuvieron boicoteando. No pudimos salir hasta noviembre del año 76. Luego, hubo unos años después, la verdad es que fue un gran éxito. Cuando salimos fue un exitazo realmente, ¿no? El que iba a la universidad o a un centro de trabajo no llevaba El Viejo Topo, pues, en fin, había que presumir llevando la revista, ¿no? O otra revista, porque había otras también en la época, ¿no? Pero cuando, en fin, hubo una crisis interna que no voy a explicar aquí, pero una serie de maniobras, cuando ya se vio que el PSOE
se iba a hacer cargo de la dirección política de la izquierda en España, y entonces los fundadores del Viejo Topo, que habíamos sido codirectores hasta entonces, nos marchamos. Lo dejamos estar, la revista quedó en manos de otras personas que estaban en la redacción, duró 1 año y medio aproximadamente y cerró. Cerró, yo me había ido ya, había montado una revista de literatura que se llama Quimera, que todavía existe, yo la dirijo, ¿no? Y otras actividades. Y claro, siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Por qué nos animamos a volver a salir? Pues mira, nos animamos porque ingenuamente yo y otros habíamos pensado que la tarea estaba ya hecha, que el PSOE era un partido de izquierda, marxista, que con todas las pegas que había, pues esto iba a cambiar, que con el Partido Comunista, bla, bla, bla. Pero claro, luego hubo la corrupción y luego hubo sobre todo el GAL, ¿no? Y el GAL, y eso ya fue la gota que desbordó el vaso. Y dijimos, bueno, tenemos que volver a salir y salimos. La doble corrupción, ¿no, Miguel? O sea, la corrupción económica y patrimonial y tal, y la otra, ¿no? La ideológica, ¿no? Efectivamente, yo te he leído alguna vez esa sensación, efectivamente, de decir, bueno, igual esto no tiene sentido, porque ahora vamos un poco al origen, ¿no? Y siempre has dicho que el objetivo primigenio del Topo era poner a discutir a las diferentes corrientes de las izquierdas, que no eran pocas, ¿no? Y que ya se tiraban los trastos unas a otras a la cabeza, y hablo del PC a la izquierda, ¿no? A todos los grupos y grupúsculos que había a la izquierda del PC. Y la sensación en el 82 de decir, bueno, tal vez la transición ha terminado, ha ganado un partido de izquierda, que no dejaba de ser formalmente eso, y bueno, claro, cuando volvéis, pues ya había pasado casi una década, ¿no? O sea, una década de muchos desencantos, ¿no? Muchos desencantos y de mucha decepción de ver cómo compañeros que habían estado ahí en la revista, ¿no? Sufriendo, porque la verdad es que fueron años difíciles, pues acababan en cargos institucionales de primer nivel, ¿no? Y abandonaban la relación con todo lo que sea dinamizar a las fuerzas de izquierda. Fue un poco penoso, sí. ¿Y qué recuerdas de esos primeros años? Que imagino que, claro, hablas de la censura, claro, la gente que somos jóvenes, bueno, no sé ya si me incluyo en ese grupo tan variopinto de los jóvenes, pero los que vienen por detrás, ¿no? Y hay gente muy joven en España que sabe lo que es el Topo y lee y compra libros, ¿no? Con estas promociones tan magníficas que habéis hecho del 4x3 y todas estas cosas, libros en el Viejo Topo, que es una editorial fantástica, ¿no? ¿Qué recuerdas de esos primeros años, efectivamente, de censura, ¿no? Y imagino que de juicios, ¿no? Y de declaraciones en los juzgados y de problemas y también imagino que de cierta ilusa esperanza, ¿no? De transformación, bueno, no sé si ilusa, pero bueno, esperanza de transformación revolucionaria. ¿Hubo un cierto desencanto cuando constatáis que, bueno, que lo que hubo en la transición era una reforma, ¿no? No realmente realmente una ruptura con el régimen, con la dictadura? Un profundo desencanto, esa es la verdad, ¿no? Esa sensación de que ya está el trabajo hecho, pues yo creo que la compartimos muchos, ¿no? Y ya nos podíamos dedicar a nuestras labores, por decirlo de alguna manera. Ya había otros que iban a tirar. Luego, claro, de esa gente, qué sé yo, que eran colaboradores habituales del Topo, me sabe mal decir nombres, ¿no? Pero, bueno, gente que luego de golpe empezó a desviarse de una manera escandalosa, ¿no? Ahora te pregunto por nombres. Bueno, pregunta. Pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, Sabater era anarquista, ¿no? Ya. Pero anarquista. Y qué sé yo, Vargas Llosa había colaborado poco, pero Jiménez Los Santos, ¿no? Claro. Jiménez Los Santos, que era miembro del Partido Comunista, del PSUC, o sea, gente que de golpe pues, pegó un salto brutal, ¿no? Se marchó. Hasta cierto punto uno pensaba, a ver, ¿no seremos nosotros los equivocados los que nos estamos quedando ahí en el sitio, ¿no? Y viendo, pero creo que no, la verdad. Y tú hablabas de juicios. Bueno, yo no me acuerdo, no recuerdo, pero sí recuerdo que, naturalmente cada mes nos secuestraban la revista, porque como no hacíamos censura previa, porque si hacías censura previa ya la revista no salía, pues cada mes teníamos, y prácticamente cada mes teníamos un juicio. Y yo, el más grave fue uno en que me pedía, yo era el que daba la cara en el juzgado, ¿no? Aunque éramos 3 codirectores, el que iba al juzgado. El juez Poc, que se llamaba Poc,
Ya cuando yo llegaba ya me decía siempre, hombre, Riera, ¿qué? ¿Otra vez por aquí? ¿No? Ya había casi una familiaridad. Y la petición de condena más grave era 7 años. Que, bueno, no es dramática, pero tampoco es agradable, ¿no? No, claro. Claro, esto imagino que a buena parte de las nuevas generaciones le suena en blanco y negro, pero claro, es que esto ha sido la realidad de este país, ¿no? Y no tan lejana, ¿no? De secuestro de revistas, ¿no? Incluso revistas satíricas, ¿no? La Codorniz, etcétera, ¿no? Y obviamente El Viejo Topo era una revista de pensamiento. De todas maneras, era una época de ebullición cultural, ¿no? Tanto en la prensa escrita como en las revistas, ¿no? Este concepto de revista de pensamiento, ¿no? Que yo creo que el mundo editorial, imagino que decías que se ha transformado todo, que el tiempo no pasa en balde y no necesariamente a mejor, ¿no? Y esa transformación hoy, no sé si en esa segunda etapa habéis notado que cuesta mucho más, imagino, vender, llegar y mantenerse, ¿no? Aunque tiene cierto mérito. Bueno, no cierto mérito, tiene gran mérito mantenerse ahí. Sí, la verdad es que han cambiado los tiempos, ¿no? El Viejo Topo de la primera época era casi tan duro como el de esta, ¿no? Es decir, para leer El Viejo Topo yo veía a veces que nos veía gente muy joven, pensaba, Dios mío, ¿entenderán algo de todo esto? Porque realmente es una revista dura. Y ahora es irregular, ¿no? Pero también tiene algunos artículos pues, de cierta entidad, ¿no? Intelectual. Los tiempos han cambiado mucho. Si ahora la gente está capturada, está secuestrada, abducida por las redes, por lo rápido, por lo inmediato, por lo fulminante, por la frase ingeniosa, ¿no? Que, bueno, está muy bien, de vez en cuando ves un chiste, es muy divertido, ¿no? Pero falta mucha reflexión de fondo, la verdad. Nosotros es lo único que intentamos hacer ahora. Reflexión de fondo y vamos haciendo. Claro, hablaba del formato televisivo porque te viene a la cabeza un programa como La Clave, ¿no? Con todas sus censuras también de la televisión española. Y hoy, en el mundo de hoy, seguramente sería inencajable, ¿no? Y claro, tal vez esa repercusión limitada, necesariamente limitada, porque es que la génesis de lo que es el topo, pues es complicado, ¿no? Que llegue a un público amplio, porque es que, claro, esa reflexión de fondo igual se ha perdido en el Zasca, lo que dices tú, en la frase ingeniosa, en los 140 caracteres, en la red social, en la superficialidad en la que muchas veces yo creo que nos hemos quedado. Sí querría preguntarte un poco por hablar de personajes que has dado nombres, y es verdad, ¿no? Muchos de ellos, en particular Fernando Savater, yo le sigo teniendo cariño, ¿no? Y aprecio, pero es verdad que mucha de esta gente tiene una evolución, no sé si tan repentina o con el tiempo, bueno, una derechización indudable, ¿no? Y algunos sostienen que la izquierda igual se ha desdibujado y ha dejado de ser lo que era. Eso es otra cosa, pero tal vez ellos también han dejado de ser lo que fueron, lo cual tiene lógica también evolucionar, ¿no? Porque no somos rocas inamovibles, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Y el caso de Jiménez Los Santos a mucha gente igual, gente joven, le sorprende, ¿no? Pero Jiménez Los Santos escribió en el Topo, ¿no? Y el otro día veía la portada del número 1 del Topo y había un artículo de Fernando Savater, efectivamente, ¿no? Porque ahí disteis voz a todas las corrientes de la izquierda y también al anarquismo, ¿no? Y, por supuesto, y al maoísmo, etcétera, y diferentes corrientes, ¿no? A la izquierda, como digo, del PC también. Claro, tú ves a Federico Jiménez Los Santos hoy, ¿reconoces a aquel Federico Jiménez Los Santos? Porque lo trataste, ¿no? Y era una persona interesada en el pensamiento lacaniano y en cosas que el Jiménez Los Santos de hoy, vociferante y viendo socialcomunistas detrás de cada esquina, pues no sé si lo reconoces. Una revista telgeliana, ¿no? Que se llamaba Diván, con Alberto Cardín y algunos compañeros, ¿no? Muy telqueliana, sí. La verdad es que Jiménez Los Santos tuvo una especie de... pareció que le cayó un rayo encima, ¿eh? El cambio de Jiménez Los Santos no fue gradual. O era un gran actor y era otra cosa, y con nosotros, como él, tenía muy claro lo que tenía que hacer para hacerse un nombre. O bien interpretó un papel magníficamente, o bien le pasó algo, quizá algo que tuvo que ver con el problema del nacionalismo catalán, y quizá, no lo sé, pero hombre, de ser un defensor de los valores republicanos, yo me acuerdo que le dimos un premio en El Viejo Topo, creo que fue por un artículo sobre hazaña, ¿no? Claro, que era muy hazañista él, ¿no? Sí, era muy hazañista, claro. Entonces, pasar de ahí a lo que es ahora, que es algo abominable, ¿no? Pues tengo la impresión que es como si le hubiera caído un rayo. No me parece que haya sido una evolución que se haya producido a lo largo del tiempo, ¿no? Sino que hubo un antes y un después repentino.
No sé. Claro, sí, ciertamente. Pues una evolución que es un poco ilógica, ¿no? No es una derechización hacia bueno, dentro de una tradición, eso, pues, liberal, o sea, puedes desmarxistizarte y decir, bueno, eso hasta ahí podemos entenderlo, ¿no? Tal. Pero claro, esta gente se ha abierto a pensamiento muy reaccionario, ¿no? Y además totalmente ajeno a la tradición de la izquierda, ¿no? Muy pues, libertariano en lo económico, ultraliberal en la Y democratización de los manipulador, mercados, ¿no? no sé, Embustero y manipulador, ¿no? sí. Una cosa. Aunque aquí no lo seguimos mucho, porque ya sabes que aquí no llega su canal. No sé si llegará por alguna vía, yo lo desconozco, ¿no? La verdad es que no pierdo tiempo siguiéndolo, ¿verdad? El topo hoy, quien se acerque al kiosco, compra las revistas, asoma a la web, siga comprando los libros, que es muy recomendable, y seguís poniendo el acento, yo creo que muy saludablemente, en cosas que parece que se han orillado por parte de las izquierdas, bueno, oficiales, o que ocupan sociológicamente ese espacio, incluso también parlamentariamente ese espacio, ¿no? Habéis tratado, y tú mismo, ¿no? Has escrito artículos y libros sobre el tema del euro. Yo soy muy aficionado a leer a Juan Francisco Martín Seco y se sigue poniendo el acento, ¿no? En cosas que yo creo que hoy, pues por desgracia, no están en la agenda, ¿no? Y me refiero a Maastricht, y me refiero a la desindustrialización de España, y me refiero a la pérdida de soberanía, y luego me voy a meter con el nacionalismo catalán, y luego te voy a preguntar, ¿no? Sobre la deriva de la izquierda por eso. No, pero el tema de la política exterior, ¿no? Hoy estáis hablando de Colombia, ¿no? Está precisamente frente al uso demagógico que se hace muchas veces de Latinoamérica y de la geopolítica en España, ¿no? Que se utiliza por parte de la derecha como caballo de batalla interno, ¿no? El tema de Venezuela, en cambio, abstrayéndose de lo que está pasando en cosas gravísimas como la que está ocurriendo hoy en Colombia, ¿no? Ya veis, prestáis especial atención a esos caballos de batalla de la izquierda, que igual en la izquierda oficial de este país pues están bastante orillados, como digo, ¿no? Imagino que es una opción deliberada, ¿no? Una opción política y ideológica deliberada. Claro, en fin, yo creo que ya poco a poco se va viendo, porque entramos en Maastricht, entramos en la Unión Europea con una ceguera absoluta, ¿no? Hoy que se han dado las noticias del aumento de los impuestos en las carreteras, que se hace por imposición de la Unión Europea, nos damos cuenta de quién manda, ¿no? De realmente de qué modelo económico, social, etcétera, se nos impone en la Unión Europea. La indiferencia con que la izquierda ha seguido todo el proceso de integración europea, de dominación europea, ¿no? A través de un instrumento magnífico que es el euro, que ha sido el instrumento por el cual se nos ha cogotado al no disponer de una moneda propia, pues esa inhibición ha sido llamativa. Yo me acuerdo cuando lo de Maastricht, que yo recuerde ahora, solamente Anguita se pronunció en contra, ¿no? Pero correcto, toda la izquierda estaba a favor, ¿no? Nadie vio nada. Y ahora están pasando cosas muy importantes, ¿no? Justamente en este número 400 publicamos un informe del Consejo Atlántico que es un resumen de ese informe. Si se lee ya el resumen y si se lee el informe, la verdad es que se ven a lo lejos, bueno, va a sonar fuerte lo que digo, pero se intuyen música de guerra. Música de guerra, con la actitud de Estados Unidos frente a China, lo que están diciendo dentro en Estados Unidos sobre cómo atajar el crecimiento de China, la verdad es que da mucho miedo. Pues bien, eso la población en general no lo sigue, no está enterada, no lo vive, ¿no? Y, bueno, la geopolítica en el topo sí tiene un papel importante, sí. Sí, y además, o sea, me llama la atención en sentido, en contraste precisamente con los órganos oficiales de masas, pero también de la izquierda oficial en este país, que efectivamente que parece que se hace abstracción, ¿no? Lo que se puede hablar hoy en geopolítica es pues un aplauso acrítico a las medidas neo-keynesianas que está prescribiendo Biden y el FMI, pero descontextualizadas precisamente de esa Segunda Guerra Fría y cómo, obviamente, claro que es una mejor opción que el austericidio, pero cómo tiene mucho que ver con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos o la pugna por la hegemonía mundial con China, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque yo creo que, excepto en el topo, igual esa visión obviamente no la vas a encontrar en la sexta, no la vas a encontrar en 4, no la vas a encontrar en medios, obviamente, tiene una llegada a las grandes masas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo se hace abstracción de algo, pues, que es importante, ¿no? Sin geopolítica igual no entendemos nada. Lo que está pasando. ¿Sabes lo que piensa nuestra izquierda, por ejemplo, sobre la ruptura de los equilibrios de Occidente y China? ¿Tú sabes lo que piensa?
Lo intuyo, y no es bueno, pero igual no tiene ninguna idea, ¿no? Hay mucha gente que me consta que seguramente no tenga ninguna toma de posición. ¿No? ¿Qué pasa con el tema de Rusia-Alemania, el suministro de petróleo, ese pulso que hay con Ucrania, que la OTAN? No sé, la izquierda nuestra, la verdad es que de puertas afuera, no sé de puertas adentro, pero de puertas afuera, vive como si todo esto no existiera. Hemos tratado un poco de pasar al tema de la Unión Europea y necesariamente te hago una pregunta muy política y muy ideológica. ¿Es posible hacer políticas hoy de izquierdas, incluso reformistas? Vamos, hablo solamente de reformistas en una unión monetaria, en una unión de libre circulación de capitales, sin presupuesto comunitario, sin unión fiscal, que nunca va a darse porque no le interesa al norte, y con un desequilibrio productivo, de modelo productivo entre el norte y el sur tan fuerte. O sea, es decir, ¿es posible dentro de la Unión Europea? Y porque sé que has escrito sobre la salida del euro y sobre eso, cómo desanudar el gran nudo que supone hoy esa pérdida de soberanía, ¿no? Esa transferencia de soberanía a entes no controlados precisamente por la soberanía popular, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo salimos de ahí? Porque yo creo que es el gran callejón, es la gran pregunta, ¿no? Es el gran callejón sin salida igual. A mí me parece que es imposible, sinceramente. Nuestro papel, otorgado desde el principio por el Partido Socialista y naturalmente seguido con entusiasmo por la Alianza Popular y el Partido Popular y tal, es de subalternidad al capital, que es quien maneja realmente a la Unión Europea. Estamos metidos en ese callejón y salir de ahí, a veces, pues hemos hablado sin moneda es imposible salir de ahí, claro. Pero es que romper con la moneda también es enormemente difícil y doloroso, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Y están las alianzas militares, ¿no? Yo creo que a lo mejor no lo resuelven China y Estados Unidos armando una guerra mundial dentro de unas décadas, ¿no? Pero hoy por hoy me parece que no nos queda más remedio que tratar de luchar para que esa subalternidad nos cause lesiones menos graves. Pero creo que no tenemos escapatoria. Habéis mantenido en el topo, Miguel, o por lo menos es mi percepción, una amplitud de miras dentro de la izquierda, que especialmente lo que comentábamos en el origen del topo, pues había un objetivo de dar voz a las diferentes corrientes, ¿no? Y esa idea un poco de izquierda amplia o de izquierdas, ¿no? Sabiendo que la izquierda es plural, que intentamos mantener también ese enfoque en el jacobino, la has seguido manteniendo. Es decir, ahí has dado voz a amigos socialdemócratas míos como Luis de Velasco, que publicó un libro sobre la crisis financiera en el topo. Martín Seco citaba antes, efectivamente, también unas coordenadas socialdemócratas. Gente que abiertamente comunista, gente de la izquierda transformadora, también anarquistas. O sea, habéis querido seguir manteniendo esa pretensión de origen, ¿no? Con la que nace el topo de propiciar el debate entre las diferentes corrientes de la izquierda. Es interesante esto. Sí, y sin renunciar por eso a tener una actitud crítica cuando... Sí, por supuesto. Hemos tenido artículos a veces incluso contradictorios, ¿no? Muy críticos con respecto a nuestras propias izquierdas, porque también creo que es parte de nuestra labor, ¿no? O sea, nosotros no estamos haciendo una revista para adular a los nuestros, sino para criticar sin ser... En fin, sin excesos, pero criticar todo aquello que nos parezca criticable. Y luego una cuestión que me parece extremadamente interesante es a nivel editorial lo que has conseguido, no solo con el topo, ¿no? También con Montesinos, que yo no sé si seguís con Montesinos, con la segunda editorial, si seguís, ¿no? Que es, bueno, de publicar en español. No solo con eso, también hacemos libros científicos. También estáis con libros científicos. La línea Buridan. Y hacemos literatura con piel de zapas. Y tenemos varias líneas. Y ahora Icaria, que se ha incorporado a nuestra casa. Alguno pensaría, escuchando todo esto, que Miguel Riera, lógicamente, tiene que ser un filósofo político, una persona que ha estudiado literatura, historia, antropología, pero Miguel Riera es un científico. O sea, explícanos cómo termina un científico investigador del CSIC profesionalmente en el mundo editorial y en el mundo de las ideas y del pensamiento, porque es curioso. Bueno, yo lo que soy es un aprendiz. Yo estoy aprendiendo siempre, realmente. Y sí, efectivamente, yo trabajaba en una cosa que son así como muy radicales libres, perclorados y funcionalizados, inertes. Y cuando acabé la tesis, pues, en fin, la vida me empujó por azar
ayudé a un amigo en su empeño de hacer una publicación, me metí ahí y no me di cuenta. Me fui enredando y acabé metido aquí. Y ya de química no me acuerdo de nada. Cuando alguno de mis nietos me hacen alguna pregunta, me veo con dificultades para contestarle. Sí. Pero hace mucho de eso. Claro, antes de todo este... Yo acabé la tesis en el 72. Claro. Bueno, ha llovido ya. Ha llovido bastante, sí. Lo mismo que te comentaba, Miguel, que una de las cosas que valoro mucho del topo es esa pluralidad de corrientes dentro de las izquierdas, ¿no? Y de propiciar el debate dentro de ellas, ¿no? Haber mantenido ese espíritu del origen. También habéis combinado libros más de actualidad, ¿no? Como los que citaba ahora, sobre el euro, sobre la entrada de Maastricht, sobre la crisis económica, sobre la crisis financiera, sobre el gobierno de Sánchez, sobre Podemos, que te preguntaré ahora. Obviamente sobre el tema del nacionalismo catalán, que tenemos que hablar, porque obviamente el topo yo creo que haya tenido una toma de posición diferencial respecto a otros grupos de la izquierda, con publicación de clásicos, ¿no? Con publicación de clásicos muy, muy importantes, ¿no? Y cosas, pues, francamente interesantes de Rosa Luxemburgo, de Los Zurdos. Habéis conseguido una cosa bastante notable, ¿no? De publicación de un rango amplio de libros, de clásicos del marxismo, de clásicos del pensamiento de izquierdas. Sí, vamos publicando, bueno, publicamos de libros que se pueden catalogar como de izquierda a izquierda. En el sello Viejo Topo publicamos un par al mes, 3 a veces, bueno, y eso va haciendo un fondo, claro. Y sí, nos interesa rescatar a los clásicos, claro, porque creo que nadie los lee en estos momentos, ¿no? Clásicos y gente joven, Miguel, gente joven luego muy relevante en la política de este país, a la que habéis dado la oportunidad de publicar y de empezar en el topo. No poca gente, que igual algunos de nuestra audiencia no conocen, empezaron en el topo y luego, desde luego, se han hecho personas muy relevantes, no solo en el pensamiento, sino también en la política española. Alguno está hoy en boga. Eso es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? No juzgar a las personas por de dónde vienen, sino por lo que escriben, ¿no? Y si son jóvenes y son desconocidos, brindarles una puerta para que sean un poco conocidos es algo que siempre ha sido política de la casa. Por el topo ha pasado mucha gente, ¿no? La gente normalmente escribe durante un tiempo, ¿no? A lo mejor están 2, 3, 4 años colaborando, luego muchas veces los perdemos de vista porque encuentran otros canales de comunicación o, en fin, asciende de categoría en la liga de las publicaciones, por decirlo de alguna manera. Pero la gente joven tiene otro punto de vista y no sé. Una de las cosas que yo pienso es si no somos ya, algunos de los que estamos aquí en la revista, demasiado viejos, ¿no? Para sintonizar, para no sé. Bienvenida a la juventud. O sea que si esto sirve para que jóvenes que escriben bien quieran probar enviando un primer artículo a la revista, se leerá con mucho interés. Aunque no hay pocos. También, porque publicamos libros de gente que no ha publicado nunca. Sí, me consta, sí, ciertamente. Hay gente que además que ha pasado por el jacobino como Marina Pibernat, como Santiago Arbesilla y como muchos otros que seguro que se me escapan ahora, que han publicado en el topo y cuyos libros podéis encontrar en la editorial y sus artículos en la revista, ¿no? Ciertamente. Pablo Iglesias publicó en el Viejo Topo, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Él me lo dijo en una entrevista. Yo hice mi primer artículo por el Viejo Topo. La verdad es que yo ni me acordaba. ¿Tú te acordabas? Sí. Habéis cometido incluso la insensatez de publicarme algo a mí. Bueno, tú eres más conocido que Pablo Iglesias cuando publicamos. Bueno. Te iba a preguntar, Miguel, bueno, por los momentos en los que estamos grabando en mayo, te tengo que preguntar precisamente por la salida de Pablo Iglesias de la política española y por Podemos, porque habéis tratado también de un enfoque, bueno, crítico, pero no destructivo, incluso dando voz y dando espacio a gente muy ligada a Podemos y en general a ese espacio político.
y gente que ha militado en Podemos, incluso dirigentes de Podemos, pero yo creo que con un punto de fricción importante, que obviamente en la entrevista de Pablo Iglesias, que es un gran entrevistador y que me gustó mucho verla, no tratasteis tanto, aunque también te pregunto por ello, ¿no? Que es el tema de la posición crítica y genuinamente crítica desde la izquierda del viejo topo, con el secesionismo catalán, con el independentismo catalán. Te voy a preguntar por las dos cosas. Empezamos, si quieres, por Podemos. ¿Qué análisis se puede hacer tras la salida de Pablo Iglesias del paso de Pablo Iglesias por la política y lo que ha conseguido? Yo creo que Pablo Iglesias es un enorme comunicador político, aunque me surgen muchas más dudas a la hora de valorar su trayectoria política e institucional e incluso gubernamental. ¿Qué valoración haces tú, Miguel? Es difícil de contestar esa pregunta, porque ha habido momentos en que me ha parecido que era una persona políticamente inteligente, desde luego inteligente lo es, ¿no? Pero políticamente inteligente me lo ha parecido, y otras veces me ha parecido que era de una ingenuidad, una torpeza política extraordinaria. O sea, ha tenido la capacidad de enganchar a mucha gente y luego ha cometido unos errores estéticos, no voy a decir éticos, pero por lo menos estéticos sí, de gran envergadura, que le han ido socavando y le han ido comiendo, en fin, el terreno. Ahora mismo, ¿no? En que hace esta despedida que, por cierto, muchos esperábamos, ¿no? Quizá no en la misma noche, pero, en fin, se veía venir. Se veía venir. En esa misma despedida nombra sucesora. Claro, en un partido como Podemos, ¿cómo puedes nombraros y declarar que tiene sucesora? Que, por cierto, no parece que vaya a serlo, tal como ya empiezan a verse las primeras líneas de fuerza. Que igual no puede ni serlo, ¿no? Porque no es miembro de Podemos. Y que conste que es una mujer magnífica, que me cae muy bien, no sé, no es una crítica hacia ella, pero dices, hombre, eres el representante de la democracia de base y te vas nombrando sucesor como un... O sea, no entiendo estos errores, ¿no? Esta forma de ser. Y luego él ha tenido, por lo que yo sé, porque yo también estoy viviendo aquí a mucha distancia, en kilómetros y en otras cosas, ¿no? Pero me ha dado la impresión de que a su alrededor el que discrepaba caía. Tiene y eso es también muy mal asunto, muy mal asunto. Entonces, mi pronóstico es bastante pesimista, aunque también tengo que decir que en política no hay vacío y que, por tanto, algo rellenará ese sector. Pero, en fin, lo veo cuando acaba diciendo que va a ser una dirección feminista, dijo, hecha de mujeres, no sé, me parece todo muy raro. Y tengo la impresión de que el partido no va a hacer lo que pienso que debería hacer, que es escuchar a Manolo Menereo cuando declaraba o reclamaba unos estados generales de la izquierda para discutir un poco qué líneas tomar. Creo que van a seguir con la misma organización y va a acabar siendo pues lo que fue Izquierda Unida en los últimos años, ¿no? Va a tener ahí siempre unos votos, ¿no? Porque a la hora de la verdad hay que votar a alguien, pero lo veo, en fin, estoy muy desanimado, la verdad. Creo que se nota. ¿Cómo valoras la entrada en el gobierno? Yo creo que Manolo Menereo ha escrito sobre eso y ha valorado, claro, es decir, el margen de maniobra. Hablamos de un margen de maniobra muy limitado, con una soberanía mermada dentro de la Unión Europea y tal. Y sobre todo yo creo que el gran problema de Podemos siempre es ese adanismo, un poco de política de tierra quemada, de quien se aupa en la política con un discurso de tomar el cielo por asalto, ¿no? De sobraba todo lo que había en la izquierda, ¿no? Todo eran renuncias, todo eran reformismos, todo eran complementar la mayoría al PSOE. Se venía la política a no complementar las mayorías al PSOE, sino para terminar, ¿no? Ese enfoque, ¿no? Que es un poco el que hizo fama. Y luego, claro, es curioso, ¿no? La derecha, la reacción que tiene respecto a este gobierno. Y dices, pues este gobierno ¿en qué está poniendo en cuestión el statu quo? En subir 150 euros el salario mínimo interprofesional, que magnífico, que ojalá vaya, pero vamos, que ni siquiera es capaz de derogar la reforma laboral, es llamativo. Entonces, esa entrada en el gobierno con el PSOE, imagino que constriñe, ¿no? El margen de maniobra y también tal vez la credibilidad cuando quieres hacer un discurso ya de remover todo lo que hay en el establishment. Yo, desde luego, era partidario de que no entrara en el gobierno, que lo condicionara, que lo apoyara desde fuera, pero que condicionara la política del gobierno hubiera tenido muchísima más fuerza que estando dentro del gobierno, me parece a mí.
Claro, igual esa situación hubiera forzado elecciones en 2 años, ¿no? Es posible, no lo sé, depende de la habilidad con que se hubieran manejado. Pero yo creo que sale de este gobierno también tocado, sale tocado Podemos. Soy pesimista, lo siento. Habéis tratado, pues, en numerosos números del Topo, en numerosos artículos, en numerosos libros. Recuerdo con especial cariño la trilogía, por decirlo así, aunque bueno, es una palabra un poco forzada, pero bueno, los 3 libros publicados en Montesinos contra Cromañón por Félix Ovejero, que para mí han sido bastante referentes sobre el gran problema que tiene la izquierda con España y sobre todo con el nacionalismo fragmentario, ¿no? Y habéis publicado también clásicos muy importantes y muy interesantes del federalismo, como los libros de Soletura sobre el particular, sobre el federalismo. Pero, ¿qué le ocurre, ¿no?, a la izquierda con este tema, ¿no? ¿Por qué tan clara la idea de soberanía en Bolivia? ¿Por qué tan clara la idea de soberanía en Venezuela? ¿Por qué incluso la plurinacionalidad ahí nunca pone en cuestión la soberanía, ¿no? Esa secesión pues, no es ni siquiera invocable, ¿no? Y porque aquí siempre está abierta la carta a la fragmentación, ¿no? A la privatización del territorio político, ¿no? ¿Por qué tan clara la idea de que hay que nacionalizar y tal, que luego no se hace? Pero en cambio no está clara la idea de que lo más nacionalizado que tenemos es precisamente el territorio político sobre lo que se despliega la riqueza, los servicios sociales, los servicios públicos. ¿Por qué siempre ese problema? Porque, bueno, podríamos partir de la asimilación, ¿no? Es que, claro, España, la idea nacional fue patrimonializada por la derecha, por la dictadura, pero bueno, en Portugal también hubo una dictadura de corte similar, es decir, no veo que ni en Portugal, ni en Chile, ni en Grecia tengan la izquierda ese problema con España, ¿no? Sin estridencias patrióticas, ¿no? Pero al revés, no solo es que es un problema, sino que muchas veces se han echado en brazos de aquellos que quieren fragmentarla, ¿no? Precisamente, y además con fundamentos muchas veces pues, etnicistas, bastante reaccionarios. ¿Qué pasa ahí? Porque joder, el Topo yo creo que tiene que decir mucho sobre eso, porque habéis sido críticos y valientes desde mi punto de vista, ¿eh? Porque en Cataluña, y esto nuestra audiencia tiene que saberlo, cuando se editorializaba en conjunto en el Procés, no muchas voces hubo desde la izquierda crítica, porque luego están, claro, los que se han ido a la derecha más dura, pero Miguel Riera y el viejo Topo pues han sido pues, muy valientes desde mi punto de vista. Bueno, no sé si la palabra es valentía, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que son evidentes, ¿no? Aquí el camino hacia la secesión ha estado liderada por la burguesía catalana y por la derecha. Lo que es incomprensible es cómo desde la transición y durante la lucha contra la dictadura que ya empezó ahí, y ahora contaré una anécdota, cómo la izquierda ha doblado la cerviz y ha estado siempre con miedo a decir verdades que son obvias, evidentes y clarísimas. Y en la izquierda incluyo desde luego al PSUV, pero también al Partido Socialista de Cataluña, ¿no? La anécdota me la contó Paco Fernández Buey. Me dijo que una vez con relación a una de las actividades de la Asamblea de Cataluña, Manolo Sacristán, al escuchar las unánimemente aceptadas por la izquierda expresiones y charlas y frases que venían de los ámbitos nacionalistas en la reunión, le dijo a Paco, me parece que nos la están metiendo clavada. Y me parece que sí, que nos han metido clavada. Y no ha habido valentía por parte de la izquierda de decir cosas que son evidentes. O sea, es verdad que tuvimos un problema de la España una grande y libre, es verdad. Es verdad que en mi generación nosotros teníamos que acabar los exámenes en el instituto poniendo debajo cuando firmabas el examen, debajo tenías que poner Viva España, arriba Franco, ¿no? Es verdad que todo eso crea un sentimiento antipatriótico, por decirlo de alguna manera, pero bueno, también nos acordamos de la República, de lo que significó la República, ¿no? Entonces, el tema es que en Cataluña la difusión del secesionismo se ha hecho por la vía del sentimentalismo, de la emoción, desde el poder, manejando los resortes del poder,
manejando los instrumentos públicos. Si tienes ocasión de ver TV3, es impresionante. O sea, todo, siempre, en cualquier programa, en el concurso más irrisorio, siempre aparece el tema, ¿no? Que si los presos, que si tal, aparece siempre, ¿no? Esa propaganda permanente y basada, cuando se han dado argumentos absolutamente falsos. Ha sido todo una gran mentira. Yo he sido no partidario de la secesión por muchas razones, pero por una previa obvia que me parece tan elemental que no entiendo cómo se han estado engañando o nos han estado engañando o han podido engañarnos tanto tiempo, que es que desde el punto de vista geopolítico hoy es inviable, completamente inviable. Por tanto, lo que tenemos es un procés, el famoso procés, que lo que sirve es que para determinadas capas de la burguesía, de la alta burguesía catalana, estén manejando los presupuestos año tras año, elección tras elección. Pero ellos saben perfectamente que eso no se puede conseguir. Yo entiendo perfectamente, tengo amigos que son independentistas, emocionalmente independentistas, entiendo esa emoción. Lo que no entiendo es que ellos crean que una comunidad política puede basarse en las emociones. En las emociones, claro. Eso es completamente absurdo. Ahora, esto que estamos diciendo tú y yo ahora, esto aquí no lo puedes decir. O sea, lo puedes decir, pero, bueno, la gente se enfada contigo. Te conviertes en un fascista automáticamente. Oh, por supuesto. Similar. Eso. Por descontado. Sí, sí. Claro, Sobre todo dicho en boca de gente que es supremacista, ¿no? Que piensa que los catalanes somos superiores al resto de los españoles. En fin, que los fascistas realmente son ellos, pero bueno. Es que el argumento geopolítico es interesante, porque yo efectivamente enfrento igual la temática siempre desde otros puntos de vista, pero claro, geopolíticamente algunas fuerzas que se consideran muy de izquierdas, incluso con un pasado tan sumamente oscuro como puede ser Bildu, te sacan el ejemplo de Kosovo y dices, pues es que igual tus patrones geopolíticos son preocupantes y deberéis haceroslos mirar, porque claro, aparte de que vais a ser esas naciones libres que se van a secesionar, van a ser geopolíticamente totalmente subalternas respecto a otras y su soberanía va a ser completamente elíptica e inexistente, ¿no? Y luego está efectivamente el tema de las emociones, claro. Es que emociones, una comunidad política, es curioso, ¿no? Que tengamos que repetir cosas tan básicas. Es que emociones hay diversas, claro que España es un país plural, no más que otros y no especialmente plural. O sea, tú crees que un Estado monolítico identitariamente, es curioso que alguien predique eso, es que eso es un horror, eso me recuerda a la unidad de destino franquista. Efectivamente, esta gente no se da cuenta que reproduce igual un poco esos unos patrones, ¿no? Comunidades monolíticamente o sentimentalmente monolíticas. Es que eso es un espanto, ¿no? Pero claro, hacer del sentimiento el derecho político, el filtro de mejores derechos políticos que otros. ¿Por qué la izquierda sí, incluso aquella que no es abiertamente secesionista, hay un terreno gris, ¿no? Una zona gris, y mucha gente sigue en esa zona gris de decir, bueno, pero el derecho a decidir, y si quieren, bueno, habrá que darles algo. El pacto fiscal, aquí en Madrid es curioso, ¿no? Porque aquí la izquierda madrileña no ha tenido una ocasión de decir, ¿no ves cómo esa competencia fiscal de Ayuso era reaccionaria? Pues ¿por qué defiendes un pacto fiscal para Cataluña como salidas? Y, es decir, si te estás dando cuenta de que son patrones insolidarios bastante homologables, ¿no? Y en cambio no lo terminan de ver, ¿no? El derecho a decir todos, ¿no? Es decir, que es algo bastante solidario, no el derecho a romper la redistribución con Andalucía, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante sencilla para la izquierda. Igual se confunden los aliados de cuando Franco, ¿no? Pero decías la Segunda República, efectivamente, pero esta gente ha sido bastante desleal históricamente en España, también cuando en España ha habido proyectos progresistas o incluso transformadores. Les ha dado igual que no estuviera Franco en la Segunda República, el comportamiento de Esquerra Republicana fue escalofriante. Entonces, yo creo que igual sería hora de despertar, ¿no? ¿Eres también pesimista en eso? Sí, soy pesimista. Hay un factor psicológico también en todos estos intentos de conseguir componendas, ¿no? Por ejemplo, con Pascual Maragall, que tuvo el gran éxito del Barcelona 92, etcétera, etcétera. En ese momento empezó ya la decadencia de Cataluña, la decadencia cultural, la decadencia social de Cataluña, no protagonizada precisamente por el ayuntamiento donde estaba Pascual Maragall, sino por la Generalitat. Pero Pascual Maragall se negó o no quiso entender
que desde el ayuntamiento podía ejercer una labor de balanceo. Esto lo sé muy bien porque lo viví en primera persona. Claro, por ejemplo, el caso de Pascual. Pascual Maragall es la familia de lo que se dice de toda la vida, de la burguesía. ¿Con quién iba a cenar? ¿Con quién se encontraba? Pues se encontraba con gente que era catalanista también de toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hacer ¿cómo lo llamaba? Una discriminación positiva, no recuerdo qué expresión ellos empleaban, un federalismo asimétrico. Entiendo yo que era una forma de él quedar bien con esos entornos que tenía, sociales y también, no solamente familiares o muy próximos, sino sociales, encontrar una fórmula como, por ejemplo, el federalismo podría ser una fórmula de entendimiento, un federalismo que, desde luego, lo de asimétrico habría que borrarlo inmediatamente del mapa, pero bueno, un federalismo podría ser un terreno de encuentro entre los que son partidarios de un Estado jacobino, como probablemente lo es tuyo, en buena medida lo soy yo, y los que son partidarios de una fragmentación tal. Bueno, pues era una forma de encontrar un camino intermedio, ¿no? Pero eso es una mala solución, eso no simplifica nada. Y ahí también Podemos ha hecho una cosa muy perniciosa que le ha costado desaparecer prácticamente de muchos lugares de España, ¿no? En Cataluña Podemos no existe, lo que existe es En Comú Podem, que es el invento de Ada Colau y que pinta muy mal para las próximas elecciones municipales, ¿no? En Galicia, ya sabes, las mareas se disolvieron en el País Vasco, en todas partes, ¿no? Y ellos han defendido una cosa que tampoco lo han reflexionado, que es el principio de autodeterminación. El principio de autodeterminación está muy bien soltado así, al margen de que no está reconocido internacionalmente, que es mentira, etcétera, etcétera, pero pongámonos en el principio de autodeterminación. Tú haces unas elecciones y el secesionismo las pierde. ¿Qué pasa después? Pues al cabo de 4 años se vuelven a hacer otras. Y al cabo de 4 años, si no, se vuelven a hacer otras. Y mantienes permanentemente esta situación hasta que el secesionismo se hunde por la fuerza de los votos, pero mientras tenga un sostén que ya se ocuparán desde el poder de mantenerlo, eso no se acaba nunca. Y, por supuesto, el secesionismo, una vez se haya producido, gracias a la autodeterminación, se haya producido la separación del territorio, no permitirá que ninguna parte de ese territorio se desgaje mediante una... claro, por supuesto. No, eso no lo permiten, claro. El derecho a decidir ya se acaba ahí, en la comunidad desgajada, ya no hay más. Eso claro. Sí, eso, y bueno, y si ganan un referéndum ampliamente, es que el problema ya no pasa a ser un problema del Estado español, pasa a ser un problema interno catalán. Porque ¿qué haces con la mitad de Cataluña que no lo quiere? ¿No? O sea, aquí decimos el principio de autodeterminación y se ha acabado la broma. Hombre, no, perdonen, piénsenlo un poco esto es serio, que estamos aquí hablando de gente que va a sufrir. Y bueno, no sé, creo que se utilizan estas cosas como monedas de canje en política y tiene muy mal... Por cierto, hablando de disparates, supongo que has seguido las barbaridades del Instituto de Nueva Historia, ¿no?, que tenemos en Cataluña. Sí. Bueno, pues el Instituto de Nueva Historia está financiado por la Generalitat. Claro, es que es una red clientelar de construcción nacional, claro. Es que, eso sí, Miguel, mientras que ocurría esto, brutales recortes sociales como los que hizo el PP aquí en Madrid o mayores en el estado de bienestar. Claro, por supuesto. La Convergencia siempre ha sido líder en esto, ha abierto el camino, ¿no? Ahí no han tenido problemas para ponerse de acuerdo, el establishment más ortodoxo de allí y de aquí, para los recortes sociales, para aplicar las políticas de desregulación laboral de la COE. De hecho, Convergencia era un gran aliado para la gobernabilidad, ¿no? Porque votaba todo eso, ¿no? Y porque ya ha habido un vaciamiento, ¿no?, del Estado central. Efectivamente, hablabas de federalismo y es un debate muy interesante, que es una palabra, en mi opinión, profundamente viciada en España, precisamente porque se le ha dotado de ese adjetivo disparatado de asimétrico, ¿no? Más que no tiene ningún sentido la inexistencia de una regla de prevalencia entre el derecho del Estado federal y de los Estados federados. Es decir, entonces esa simetría, esa coordinación, pues salta por los aires, ¿no? Y yo creo que es una palabra manchada precisamente porque siempre estamos hablando de asimetrías, de derechos históricos, de tal. Entonces, vamos a decir, pero
el problema es que tiene un fundamento profundamente desigualitario y profundamente insolidario, y lo de la autodeterminación es otra cosa muy interesante, efectivamente, como lo planteas, es decir, tiene un componente profundamente idealista, además, autodeterminación, pero ¿de qué? Es decir, necesitarás el reconocimiento de otros estados para empezar. Es decir, que la autodeterminación siempre sin referencia. Entonces, repiten, es verdad, como mantra, pues parece que suena bien la autodeterminación. Obviamente, quien predique eso en un contexto postcolonial y crea que es aplicable a Cataluña, pues ya está en el disparate más absoluto. Pero es que estamos hablando de una secesión con un fundamento curiosamente plebiscitario, o sea, que os podéis ir porque... Esto se lo leía yo a Rejón incluso, oye, en una entrevista en plena pandemia. Dice, bueno, es que España, pues habrá que, sí, es confederal, habrá que dotarse de mecanismos confederables y habrá que preguntar, pero claro, habrá que preguntar, ¿y al barrio de La Moraleja y a los barrios ricos de Madrid, de Barcelona, podrán votar también? Es una pregunta, ¿podrán? Porque si es la voluntad de ser... Esto, Errejón, en una entrevista, se lo leí. Tengo una idea de nación constructivista, la voluntad de ser. Ya, pero es que eso es profundamente peligroso. Si es la voluntad de ser, me pregunto yo, ¿y La Moraleja? Porque La Moraleja se quiso ir de Alcobendas, claro, por ejemplo, ¿no? Pues no pagar impuestos, que curiosamente el fundamento es profundamente insolidario. ¿Eso sí o eso no? Claro, es que hacia ahí tienen un problemón. Tenemos un problemón como gente de izquierda, ¿no? Porque esa es la izquierda. Tenemos un problemón. Yo en eso también soy muy pesimista. Yo creo que tenemos procés para... Vamos, que yo dejaré a tierra, que seguirá el proceso, seguirá funcionando y tal, ¿no? Y bueno, las próximas generaciones, claro, hay que tener en cuenta el papel de la escuela en todo esto, ¿no? Claro. El papel de la educación y el papel de los medios de comunicación. Y cada vez habrá más, pero ese más no va a ser nunca una gran mayoría, en mi opinión. De hecho, fíjate que con la política lingüística tan extrema que ha utilizado la Generalitat, y la gente sigue hablando, en general, sigue hablando las dos lenguas con normalidad. O sea, no se ha producido en la calle una sustitución de una lengua por la otra, que era el proyecto ideológico, ¿no? Sí en la administración, ¿no? Sí ahora, por ejemplo, yo me vacuné ayer y todas las papeles que me han dado, etcétera, son todos en catalán, con lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y yo pensaba, la señora esta mayor que vino de Jaén y que lo va a entender, ¿no? Lo va a entender, pues no sé si lo va a entender, si no tendrá un nieto que seguramente se lo explicará, ¿no? En fin, no sé. Vivimos en un país que hace cosas muy extrañas, la verdad. Pero mantiene un buen nivel de vida a una casta dirigente que permanece incólume durante legislatura y legislatura. Esa política lingüística es otra cosa que se han comido, efectivamente, que es una política eminentemente segregadora de la clase trabajadora, de una política de privatización del mercado laboral y las administraciones públicas. Es decir, oye, estás expulsando, pero no estás expulsando a la burguesía y menos a la que se inserta dentro de la economía global y que se puede deslocalizar a conveniencia. Estás expulsando a la clase trabajadora de tu propio país, ¿no? Yo te quería preguntar, más allá del tema nacional, como hemos hablado de autodeterminación, y hay un tema que también está en boga, ¿no? Que es el tema de la cosa queer y de la ley trans y de la autodeterminación ya aplicada, ya no sí al género, porque aquí se confunde ya todo, ¿no? Género, sexo. Lidia Falcón también ha publicado en el Viejo Topo y es un tema que también habéis tratado. Y yo creo que tiene paralelismos en el sentido de que hay un fundamento profundamente individualista, idealista, muy poco materialista, curiosamente, muy poco materialista, y por tanto yo colijo que muy poco de izquierdas, de, bueno, el individuo se podrá autodeterminar y el sexo también aparece ahí como una categoría biológica que salta por los aires. Es decir, bueno, depende y en eso está en cierta medida Podemos. Y eso me lleva a la pregunta, ¿qué le está pasando a la izquierda, no más allá del tema nacional, en cuanto a cierto abandono de los ejes clásicos? Y no se trata de hacer aquí una elegía del obrerismo como otra identidad, ¿no? Porque obviamente una cosa es que la contradicción principal siga siendo la contradicción capital-trabajo y otra cosa es que hay otras causas muy asimilables y tal, pero sí que ha habido un desplazamiento, ¿no? Esto ya Hobsbawm lo analizaba en los años 90, es decir, cuidado con perder la perspectiva de que la izquierda busca la emancipación colectiva y de todos los seres humanos, cuidado con parcelar las causas, ¿no? Y luego se ha llamado la trampa de la diversidad, etcétera, Bernabé, muchos, ¿no? El Marc Lila desde una perspectiva más liberal, pero que esto ya estaba analizado hace décadas, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Desde la caída del muro, desde la caída de la Unión Soviética, desde la caída del socialismo real, ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos siguiendo el derrotero correcto de la tradición racionalista, ilustrada, materialista de la izquierda, o nos estamos perdiendo en cosas? Porque, claro, yo oigo a la ministra, Miguel, en la campaña niños, niñas, niñes, ¿no? Que puede ser lo de menos, ¿no? Puede ser, no quiero hacer demagogia, pero
estamos en los ejes clásicos, porque aquí hay gente pasándolo fatal, privatización, externalizaciones, sueldos de miseria. Hay temas a los que la izquierda debería dar respuesta y percibo quizás un poco de confusión de los ejes y de las prioridades. No sé cómo lo ves. Estoy de acuerdo. Yo creo que la victoria cultural de la derecha es abrumadora. Se lo han ganado a pulso, lo han hecho muy bien. La izquierda ha dejado desvalidos a los elementos que podían contrarrestar no ha tenido una política cultural de izquierda y la izquierda ha olvidado el tema de la clase completamente, ¿no? Ahora la gente de izquierda es progresista, ¿no? Y progresista, pues no sabes muy bien lo que es, ¿no? Me apunto a la última, ¿verdad? Me apunto al vientre de alquiler o me apunto a cualquier chorrada, a la E. Nosotros publicamos hace muchos años un libro que reflexionaba sobre esto, ¿no? Hablaba sobre se llamaba lenguaje y discriminación sexual, ¿no? Y efectivamente hay razones para estar vigilantes, introducir modificaciones. Ahora, convertir eso en algo que suena a moda, ¿no? Que suena a capricho, que suena a que no es de uso entre la gente, que la gente normal no lo va a entender, pues me parece que es una pérdida de tiempo absoluta. Y sobre todo, por utilizar esto como banderas de enganche, ¿no? Como lo más importante frente a las desigualdades de clase, frente a los problemas del trabajo, es absurdo, ¿no? O sea, un feminismo, por centrarlo ahí, ¿no? Que olvida la emancipación de la mujer también en términos económicos, para centrarse solamente en cuestiones de género y tal, pues me parece que es un feminismo cojo, ¿no? Pero bueno. Pero yo ya soy viejo y carca, ¿eh? O sea que ya esto lo veo como veo a mis nietos que también están tocados por estas cosas, ¿no? A veces discutimos y claro, están bien en el colegio, de la universidad, vienen con estas ideas, ¿no? Y bueno, pues que... Con el fervor de juventud. Lo que pasa es que hablabas antes del espacio a los jóvenes, pero bueno, hay mucho joven con ideas viejas, también. Y cuando les haces estas reflexiones se desconciertan, ¿eh? O sea, también eso es verdad, que bueno, vale, esto quizá no es tanto así, ¿no? Pero sí. Y hemos tocado un poco por encima todo, porque tampoco te quiero entretener mucho, llevamos ya casi una hora de charla. Pero ¿cuál es el futuro, Miguel, para la izquierda? Porque claro, hay tanto la izquierda transformadora, el mundo postcomunista, como una socialdemocracia que después de la tercera vía se ha diluido, ya estaba bastante desmarxistizada, ¿no? Pero luego se ha diluido, se ha hecho pues, completamente de derechas en muchos puntos. Y curiosamente en España, electoralmente, a pesar del hostiazo de Madrid, pues se mantiene, ¿no? El PSOE es un partido muy hegemónico y muy de régimen que no se pasoquiza, aunque prescribían que iba a pasoquizar, pero no desaparece para nada, ni se pasoquiza ni pierde su espacio. Pero más allá de las siglas, ¿no? Decías antes una cosa muy inteligente, ¿no? Y que coincido plenamente, los espacios se ocupan, ¿no? No desaparecen, se ocupan en política. ¿Y qué va a ser de ese espacio, tanto del espacio de la socialdemocracia, que se puede hacer ahí, como de la izquierda de la socialdemocracia? ¿En qué va a terminar ese mundo Podemos? ¿Qué futuro le ves al intento de crear una formación verde, ecologista, tal, que parece que es lo que ahora quiere ir Errejón por ahí? ¿Qué va a ser de todo ese espacio? ¿Y cuál va a ser la traslación efectiva en políticas públicas en materias tan importantes, pues eso, como ejercitar la soberanía o recuperarlas, temas sociales, temas de trabajo, temas de mercados financieros, etcétera? ¿Qué futuro hay ahí? La verdad es que es muy difícil decir algo en estos momentos. Por un lado, tenemos que la pandemia ha puesto de manifiesto que la globalización tiene unas contrapartidas negativas brutales. Aquí nos hemos encontrado que no éramos capaces de fabricar mascarillas, ni medicamentos, ni oxígeno, ni nada de nada, ¿no? Esto yo creo que va a haber una cierta vuelta atrás que va a cambiar algunas cosas, ¿no? Pero en lo que hace a la izquierda española, la verdad es que no veo, yo creo que vienen 2-3 años de destrucción, de autoaniquilación, hasta que salga algo nuevo, que es posible que salga por el lugar que menos esperamos. Yo, sinceramente, no creo que Podemos se pueda recuperar de este golpe. Lo veo muy difícil, ¿no? Muy difícil.
Entonces es posible que a lo mejor, bueno, de Errejón tampoco me fío, porque Errejón no sé si está aquí o si está bastante más allá, ¿no? Entonces no sé muy bien Errejón, que sí es como persona, una persona que tiene una capacidad también de comunicación notable y es inteligente y moderada y tal, pero políticamente no sé muy bien dónde está. Aparte de cuestiones que atañen al ciudadano, por supuesto, pero que son como muy concretas, muy inmediatas, sin un horizonte político claro, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Podemos, creo que el equipo de Pablo, que es el que va a manejar el cotarro ahora, entrará indefectiblemente en guerra con los restos de Izquierda Unida y PC, etcétera, etcétera. Y no sé, va a quedar algo que le va a ser muy difícil remontar el vuelo. ¿Saldrá algo? ¿Van a cambiar la situación internacional y va a favorecer? Bueno, puede ser, pero yo ahora mismo no me atrevería a pontificar. Y, por supuesto, en Cataluña es de pura catástrofe. O sea, aquí en Cataluña no veo, porque ahora, como habréis visto en Madrid, los de Junts pel Sí están puteando, permíteme la expresión, todo sí, claro. La republicana, ¿no? Diciéndole, mira que estamos aquí, como no nos deis lo que queremos, os vamos a fastidiar. Y al final supongo que llegarán a un acuerdo ya justísimo antes de las elecciones, pero van a estar toda la legislatura dependiendo de ellos. Y en el momento en que Junts pel Sí vea que las encuestas les dan la posibilidad de desbancar a Esquerra, lo desbancarán. Esquerra está presa entre poner un poco de sentido común. Yo creo que tiene más sentido común Esquerra que Junts pel Sí, pero está atada de pies y manos porque han emitido un mensaje tan radical durante tanto tiempo que ahora no pueden echarse para atrás. O sea, que aquí lo tenemos fatal. Y en el resto de España creo que también estará muy mal. Lo veremos a ver qué pasa en Andalucía pronto, ¿no? Pero tiene muy mala pinta todo. Tiene una pinta sombría. Estamos teniendo una entrevista un poco escéptica, pero realista. La realidad es así. Hay claroscuros innegables. Y hay un tema que has mencionado de pasado, yo creo que es clave, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia. Aquí hay que hablar de modelo productivo. O sea, es decir, España, la desindustrialización de España y el modelo productivo totalmente terciarizado es totalmente insostenible. O sea, lo hemos visto claramente. Lo vimos en las mascarillas, lo vimos en los respiradores. No es por una falta de talento que los españoles seamos. No va de eso. Va de la ubicación de España en la División Internacional del Trabajo, y eso tiene que ver con la productividad, tiene que ver con el tamaño de las empresas. Y claro, se ha hecho una geografía, muchas veces tú pones la televisión y dices, qué maravilla que tengamos un 90 y pico % de pymes. No, maravilla nada, eso es un horror, que no rija un convenio colectivo, que la mayor parte de los jóvenes no sepan lo que es un convenio colectivo, y los salarios de basura que tenemos en España. Y claro, todavía hay iluminados que dicen, no, las pensiones, el ahorro privado, tal, o el copago de tal, pero si la gente no tiene capacidad de ahorro porque tiene salarios de miseria, con alquileres disparados o con abusos hipotecarios, que la gente tiene... ¿Y cómo ha evolucionado esto, desde la inserción en Maastricht? O sea, 30 años después, el año que viene cumplimos 30 años, ¿no? Pues... ¿Qué salarios tenemos, no? Claro, como todo el ajuste ha sido con devaluación interna, devaluación salarial, yo creo que ese es el gran tema económico. No sé cómo lo ves, Miguel. Estoy tocando teclas. Sí. A ver, eso empezó, como sabes muy bien, con el PSOE, con Felipe González, ¿no? Cuando pactó la entrada en el mercado común, que se llamaba mercado común, a cambio de desindustrializar España, ¿no? El acero, los barcos, en fin, empezaron a desmantelar tal, y eso va a seguir, porque estamos bajo la hegemonía alemana y sus lugartenientes, y por tanto eso va a seguir, eso no va a cambiar. ¿Algún parche? Sí, algún parche se va a poner porque hemos quedado tan desguarnecidos que clama al cielo, ¿no? Pero yo creo que eso va a seguir, que no tiene remedio. No sé, se me ha ido a la cabeza lo que estaba pensando mientras hablabas. No, sin soberanía, tal vez, ¿no? Es que, claro, cambiar el modelo productivo es fácil decirlo. Claro, nosotros tenemos igual un papel más fácil aquí en el Jacobino, la crítica, ¿no? Y mucha gente dice, oye, pero tú qué. No, si es que es complicado. Claro, es que aquí lo que hay que desanudar es decir, claro, no tienes soberanía monetaria, los ajustes son en salarios. ¿Cómo cambias el modelo productivo? Pues porque España tiene un papel reservado que es muy endeble. La pregunta es, ¿quién quiere cambiar el modelo productivo? Claro. Es decir, ¿dónde hay un proyecto de país? Correcto. ¿Quién tiene un proyecto de país? Correcto.
Yo no lo conozco. No. Ni en Podemos, ni en el PSOE, ni siquiera en el PP, menos todavía. Esto, si no hay un proyecto de país, no hay líneas. Y ya me acuerdo lo que te iba a decir. Con respecto a la pandemia, dicen, los que dicen que saben, que la mejor vacuna, la que será una vacuna definitiva, es la vacuna española. Dicen, porque no sé si estas informaciones son falsas, que esta vacuna no la tenemos ya disponible y que va atrasadísima y muy lenta, porque solamente les han dado para el desarrollo de la vacuna el presupuesto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 300.000 euros. Yo no sé si eso es verdad o es mentira o es un rumor infundado. El problema es que casi me lo creo. Es decir, que soy capaz de creerme que la presión de las farmacéuticas en nuestro gobierno también es de tal envergadura que a una investigación que es muy prometedora, que el propio ministro, el astronauta, dijo que esa era la mejor vacuna que va a existir, etcétera, etcétera, y que esté prácticamente paralizada. Y me han dicho que con un gran cabreo por parte de los que desarrollan el proyecto. Bueno, pues esa es nuestra situación real de subalternidad. Y aquí vamos a ser subalternos. ¿Se van a poner parches? Sí. ¿En la agricultura? Sí. ¿Se va a hacer algo con la España vaciada? ¿Alguna cosita? Sí, porque al final si no van a votar todos y van a perder tal. ¿Se van a mantener las pensiones? Hombre, son 9 millones de votos, pues se va a juguetear con eso. Ahora, proyecto de país, líneas generales maestras, apuesta clara por la educación, apuesta clara por el desarrollo científico, por la industrialización. Yo no la veo por ningún sitio, por ninguno. Pero si me ponen unos ministros, con perdón, no, totalmente. No son las personas que ves adecuadas para desarrollar un proyecto de esa envergadura, ¿no? Así que no nos queda más remedio que decir sí señor, sí buena, e ir tirando. Sí, el paquete... Y habrá que leer lo que vais a publicar en el topo interesante al respecto, porque el paquete de ajustes que va a venir, la manida y famosísima condicionalidad de las transferencias, porque como no tenemos una unión fiscal, obviamente las transferencias no van de suyo, sino siempre vienen con la condicionalidad. Y yo lo que pude leer el otro día, PDF que me pasaron, es que ya la reflexión era: España tiene que mejorar la tributación en imposición indirecta, IVA, impuestos especiales. En cambio, carga mucho la presión fiscal en los impuestos directos. Y hoy nos hemos desayunado con el tema de la fiscalidad verde, que yo cuando empiezo a oigo hablar de fiscalidad verde y de con perspectiva de género y tal, pues vamos a ver. Vamos a hacer una reforma fiscal progresiva, vamos a hablar de patrimonio, de sucesiones, de fortunas, de plataformas digitales, de deducciones en sociedades, de rentas del capital. Pues igual no van los tiros por ahí, por desgracia, ¿no? Y todavía tengo... a veces, no sé si la suerte o lo contrario de ir, te hablan de un gobierno que es radical. O sea, pero si deberéis estar tranquilos, aquí no se pone en cuestión nada. No sé. Socialcomunista, sí. Sí, se pone muy tenso. No. Estamos a punto de nacionalizar la banca. Sí, totalmente. Bueno, por terminar con un poco de optimismo, cuéntanos alguna novedad con los 400 números que vayáis a sacar, tanto en el Viejo Topo como en Montesinos, como en Quimera, bueno, lo que quieras contarnos, alguna cosa que tengáis en el tintero, nunca mejor dicho. En el tintero, que no se haya publicado ya. Si quieres, vamos, y lo que puedas contar. En realidad, más de lo mismo. Bueno, que no es poco. A seguir insistiendo en las mismas cosas. Es verdad que hemos publicado así muy recientemente algunos libros que me parecen que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hemos publicado uno que se llama La manada digital, sobre el condicionamiento de la sociedad al tema digital, que creo que es un magnífico libro. Hemos publicado otro sobre algo que me ha gustado publicarlo porque la gente joven no lo sabe, ¿no? Sobre lo que significaba vivir en la dictadura, ¿no? Cuáles eran las limitaciones. La gente no sabe que una esposa no podía ir a un hotel y coger una habitación si no iba con el marido, y una pareja no podía entrar en un hotel si no llevaba el libro de familia, ¿no? No saben en fin, esa cantidad de pequeñeces de las que nos hemos liberado poco a poco casi sin darnos cuenta que no queremos recordar, ¿no? Hemos publicado un libro que lo recomiendo entusiásticamente. Si alguien ve esto y lo quiere leer, estoy seguro que le va a gustar. Un libro de ciencia. Se llama Planck y es un libro sobre la vida
de la vida y la obra del fundador, el padre de la mecánica cuántica, del que casi nadie sabe que su hijo participó y estuvo implicado, aunque fuera tangencialmente, en el asesinato de Hitler y fue ahorcado por Hitler, a pesar de que Planck en ese momento era el gran científico de Alemania, ¿no? Es un libro que da una visión de lo que era la época del nazismo muy diferente de lo que estamos acostumbrados a leer. ¿Qué título has dicho, Miguel? Que no te he escuchado bien. ¿Qué título? Planck, P-L-A-N-K, el nombre del físico. ¿En el topo? En Biblioteca Buridan. Ah. En Biblioteca Buridan, que es de la casa también, ¿no? Es de la casa. Y no sé, bueno, es que me sabe mal hablar de libros del topo porque todos son autores de la casa y todos son... Son hijos, en cierta medida son hijos, ¿no? Todos se me van a enfadar uno si no cito al otro, ¿no? Y mira, voy a hablar de una novela curiosa también. Esta la publicamos en Piel de Zapa. Es de una persona que vive en Moscú, es español. Vive en Moscú y explica, es una novela que tiene rasgos del realismo mágico también, pero que tiene que ver con la Guerra Civil Española y el oro de Moscú. Se llama El tiempo ensimismado. Es una novela que pasará sin pena ni gloria. Es una novela muy decente y sobre todo muy curiosa, es interesante, sí. Hay futuro para el... Al vendedor, ¿verdad? No, pero es muy interesante. Además, has citado, fíjate que tengo la casa, tengo eso de detrás lleno de topos. Nunca mejor dicho, ¿no? Y es una gozada y una maravilla y yo os quiero recomendar encarecidamente que compréis la revista. A mí me gusta comprarla en papel. No estoy suscrito, pero a veces la compro, pero hay suscripciones anuales y tal y hay que leer también el Topo Express, que ahí tenéis algún artículo en abierto y siempre cada número te dejáis uno en abierto, ¿no? En la web y hay que recomendar a la gente que se sumerja en la web y que no pierda de vista el viejo topo, que a mí me parece una auténtica maravilla. Te quería preguntar para terminar, Miguel, si eres optimista en esto. ¿Hay futuro para el mundo editorial? ¿Se puede vivir del mundo de la edición? Porque, claro, no estamos ya en esa ebullición de 1976-77 de ese mundo tan oscuro de los juzgados, de los secuestros, de la dificultad, pero también de la ilusión, ¿no? de transformar aquello. Y había una ebullición, obviamente, tanto literaria como en el mundo editorial y en los kioscos, las revistas de pensamiento, y hoy estamos en un tiempo bastante distinto. Y aún así, el otro día en el Salto Diario se hicieron un reportaje interesante, aún así el viejo topo resiste. Así que hay futuro para el mundo de la revista de pensamiento de fondo, ¿no? Que es lo que es el topo. La verdad es que no sé qué decirte, ¿eh? Es difícil saberlo porque, claro, la tendencia hacia lo digital es cada vez mayor. Nosotros, afortunadamente, nos mantenemos bastante estables. Tenemos una ligera, pero muy pequeña disminución a lo largo de los años, ¿no? Muy pequeña, nos mantenemos estables. Tengo la duda, no sé si las personas que desaparecen son renovadas por personas jóvenes o es que siempre son los mismos, que también podría ser, ¿no? Que envejecen con la revista, ¿no? Yo diría que hay un hueco, ¿eh? Que hay un hueco si se plantea que esto no es un negocio, si se plantea que a lo mejor hay que vivir de otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Si aquí se trabaja pues como se puede. Claro, nosotros ahora mismo tenemos ya entre los distintos sellos como 2.000 títulos publicados, ¿no? Pues con 2.000 títulos publicados, teniendo en cuenta que algunas de las personas que trabajan aquí lo hacen gratis et amore, así todos los meses se pasan justitos. Fíjate. O sea, se puede hacer, pero no es fácil. Siempre y cuando publiques las cosas que sabes que no se van a vender, pero que crees que las tienes que publicar. Claro, eso es complicado, ¿no? Porque muchas veces publicamos libros que sabemos que se van a vender mal, pero que pensamos, bueno, pues si hay 300 personas que lo leen, pues algo hemos hecho, ¿no? Vamos a dar espacio a claro. Sí, yo creo que se puede y me parece que se podrá. En cierto modo, la pandemia no nos ha perjudicado tanto como parecía, ¿no? Hemos tenido una bajada de ventas,
pero no muy grande, ¿no? Más o menos se ha podido ir trampeando, no sé. En eso soy moderadamente optimista, aunque yo, sinceramente, estoy ya dispuesto a ceder el relevo a otras personas más jóvenes. O sea, que serán otros los que tendrán que aguantar ese palo en el futuro. Pues nada, en eso discrepo radicalmente, Miguel, porque eres un icono del viejo topo y hay mucha gente joven que ve el Jacobino y que les animamos a que lean el viejo topo, a que compren los libros del viejo topo, que es una maravilla. Y desde aquí nuestro modesto y humilde homenaje también a esa referencia de la izquierda, ¿por qué no decirlo en parte también jacobina, o por lo menos ese espacio de izquierda jacobina también está representada en el viejo topo y está representada aquí en parte. También ya sé que hay federalistas, ya sé que hay gente diversa, pero bueno, frente a estas cosas identitarias que hemos tratado, de las culturas de la cancelación, de tapar el debate, de no, tal, no, al revés, yo creo que el viejo topo desde la izquierda, más definida y más clara y más transformadora y más revolucionaria en el mejor sentido del término, pues habéis propiciado el debate, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que hacer la izquierda, que no en vano emparenta con lo mejor del pensamiento ilustrado y el pensamiento crítico de la historia de la humanidad. Y yo creo que esa debe ser la función de las izquierdas y que es no editorializar en conjunto de la mano del poder para defender ideas reaccionarias, sino al revés, alumbrar el debate crítico siempre de ideas transformadoras y no de ideas reaccionarias. Yo creo que el viejo topo es un ejemplo paradigmático de lo que sí hay que hacer. Así que yo le he dicho a mis compañeros, vamos a homenajear al viejo topo y que ha sido un placer que estés aquí, Miguel. Un honor. Te agradezco mucho esas palabras y te deseo mucha suerte en este empeño en el que te has metido tú también, que seguro que también trae sus dolores de cabeza, sus esfuerzos y sus trabajos. Tengáis mucha suerte. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Cuídate mucho. Gracias.